Aló. Hola, muy buenas noches. Sentémonos mejor para la cámara. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta masterclass cronológica de Mariano Ginás. En nombre de Alga y Hora Mágica les damos la bienvenida. También esta actividad está siendo transmitida en forma simultánea a través de YouTube, del canal de Alga. Saludamos a las personas que están siguiendo esta transmisión en forma remota, desde todo el mundo. Desde todo el mundo. Alga es un proyecto orientado al encuentro, el intercambio y la colaboración entre personas de distintas disciplinas, distintas procedencias geográficas y distintas generaciones. El corazón de Alga es la residencia de cine, que está teniendo en este momento lugar por primera vez. Están participando en la residencia de cine Juan Cáceres y Bernardo Quesney, que ya concluyeron su periodo de un mes, y en este momento están participando en la residencia Dominga Sotomayor y Cristóbal León, junto a su co-guionista Julieta Morales. Les quiero dar las gracias a este público tan nutrido por venir. La residencia de cine se hace en colaboración con DIGA, el curso de desarrollo de proyectos audiovisuales iberoamericano, más conocido como Fundación Carolina, un gran socio que nos apoya, y también con el Fondo Viraliza del Comité de Desarrollo Productivo de Fomento Los Ríos. También nos apoya Movie, nos apoya Roberta, nos apoya Cuello Negro, Agua y New Orleans. Estas últimas empresas y marcas son locales y nos alegra mucho ser representantes de esa identidad de la región. Quiero contarles dos cosas muy interesantes y entretenidas que tienen que ver también con este proyecto Viraliza que nos adjudicamos. Pronto vamos a lanzar la convocatoria para un laboratorio de proyectos audiovisuales abierto especialmente para proyectos de la región. Tiene un énfasis en eso, pero vienen proyectos de todo Chile. Va a suceder más o menos por finales de marzo, abril, y va a ser otra pata de Alga, que nos alegra mucho porque llegaron muchos proyectos de convocatoria a la residencia y teníamos solo 4 cupos, y aquí vamos a tener muchos más cupos para poder acoger con otros expertos y otros docentes que nos van a ayudar a seguir potenciando el cine. Y además de eso vamos a tener un laboratorio de empresas audiovisuales solo de la región de Los Ríos, para todo tipo de empresas y también personas naturales que prestan servicio en la región relacionados con el audiovisual, desde catering, servicios conexos, así desde transporte, catering, hasta gente que hace locaciones o tiene empresas pymes. Y eso está muy bueno, nos alegra mucho también, porque traemos expertos también y casos de estudio como para potenciarnos y conocernos y agruparnos y organizarnos. Y eso también se viene el próximo año. Así que esas son las novedades de Alga. Y yo creo que hay probablemente bastantes personas acá que tienen proyectos que podrían presentarse a la convocatoria del Laboratorio de Proyectos Audiovisuales, que como decíamos es muy importante para Alga que estas instancias contribuyan a impulsar la producción audiovisual en la región de Los Ríos, contribuyan a fortalecer y acelerar el ecosistema creativo. Estamos totalmente convencidos que la región tiene una serie de cualidades que le hacen un entorno muy adecuado para el fortalecimiento de un ecosistema creativo, donde además hay una crisis ambiental más o menos importante, donde la matriz productiva de la región hasta ahora ha estado muy ligada a la explotación de los recursos naturales, y en ese sentido el ecosistema creativo puede ser una respuesta a la necesidad de cambiar esa matriz productiva. Hoy, como les decía al principio, seguimos con las masterclass cronológicas. Tuvimos a Bernardo Quesney y Juan Cáceres. Hoy tenemos a Mariano Ginás. La próxima semana va a estar Dominga Sotomayor en el Cine Club. Y el 4 de septiembre, Cristóbal León también en el Cine Club. ¿Qué es una masterclass cronológica? Es una presentación en la cual nuestros invitados nos narran una línea de tiempo
que conduce hasta este lugar, hasta este punto en su trayectoria artística. Después de la presentación, Úrsula y yo vamos a conversar con Mariano y vamos a, al final, dar espacio para que también haya preguntas del público. Y sin más, les voy a presentar a nuestro súper invitado Mariano. Él es guionista, es director, es docente argentino. Ha realizado largometrajes como Balneario, como Historias Extraordinarias, como La Flor, y una que yo no he visto, que es Clorindo Testa, que es, nos va a poder contar después dónde las podemos ver. También ha sido guionista con Santiago Mitre, por ejemplo, con películas como El Estudiante y Argentina 1985, que fue el último hit. Y además es un súper asesor de guiones de muchas películas chilenas, como por ejemplo Los Colonos, que no es poco. No soy asesor de colaboración en el guión y está ahí peleando. Exacto. Y nos puedes aclarar, ¿viste? Yo soy más políticamente correcta y tú dices esas cosas. Y también Evasión, por ejemplo, la próxima película de acá mi colega, director de Alga, así que... La próxima película. Sí, no, pero como buena productora, vamos. Y eso, así que los dejo en esta cronología que es libre y me gusta porque es como una especie de autopsicoanálisis en donde tú nos cuentas lo que quieras de tu viaje con el cine. Ojalá hasta hoy, pero puede ser hasta cuando tú quieras. Démosle un aplauso a Mariano Llinás. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por aplaudirme antes de tiempo. Gracias también a Cristian y a Úrsula por las presentaciones, por haberme invitado, y gracias a un montón de gente más que no vamos a mencionar. Bueno, imagínense narrar la propia vida y la propia vida en relación con el cine. Uno podría ocupar prácticamente la misma cantidad de tiempo que ha vivido, ¿no? Es como ese mapa de Borges que en un momento era tan preciso que ocupaba exactamente lo mismo que el territorio que se suponía que tenía. Bueno, vamos a tratar de que eso no sea así que voy a ocupar únicamente media hora, la media hora que me ha pedido el profesor Jiménez, y después responderé a las preguntas. Así que en media hora me callo y ya está. Pero mi vida dura más de media hora y eso ustedes lo podrán ver, ¿no? Media hora, un viejo tratando de resumir, de condensar su vida en media hora, es complicado. Pero me gustaría, ya que Úrsula mencionó la palabra psicoanálisis, hacer algo. Yo todavía no cumplí los 50, pero no falta mucho para que los cumpla. Entonces estoy de alguna manera inaugurando mi vejez, ¿no? Es como templando las cuerdas de mi vejez, y entonces esta creo que es la primera vez que cuento mi vida, así como si fuese una especie de antiguo. Entonces están ustedes asistiendo a algo que hago por primera vez. Ya después lo haré y saldré ahí a decir, bueno, cuando yo era joven. Entonces así que gracias también por darme la oportunidad de practicar este nuevo oficio. Yo diría que hay un primer recuerdo que apareció en mi cabeza cuando me propusieron este ejercicio de pensar mi vida en relación con el cine. Un primer recuerdo que apareció como una especie de clave, ¿no? Casi como si fuese un guión. Uno dice, bueno, uno va imaginando de la propia vida determinados momentos. Y es un momento muy secreto. Yo tendría alrededor de 15 años. Era un muchacho de Buenos Aires. Venía de una familia donde, en la cual la mayoría de la gente tenía que ver con el arte, por decirlo así. Digamos, de buena posición, pero en la ruina. ¿Qué quiere decir eso? Acostumbrados a lujos que ya no podíamos pagar. Y mi hermana formaba parte de lo que en aquella época, a finales de los años 80, se llamaba el underground porteño.
que era una especie de versión muy, muy enjundiosa, muy fuerte de lo que era el underground del mundo entero, de Nueva York, de Berlín, es decir, un tipo de teatro, de música que se hacía en los sótanos, de ahí lo de underground, un poco sin poder alcanzar el éxito como idea, sino un poco en contra de la idea de éxito, ¿no? Es decir, como si el éxito fuese una especie de vergüenza, como si el hecho de tener algún tipo de relación con lo que hoy consideramos, ¿cómo llamarlo?, que a uno le vaya bien, fuese algo sospechoso, ¿no? Una filosofía así. Ella venía de ahí, mis padres, que estaban separados, también habían tenido alguna relación con las vanguardias en los años 60, y yo era un pendejo. En Argentina, pendejo significa alguien joven, no es algo despectivo, más allá de la juventud. Era un muchacho, digamos, que estaba ahí viendo cómo manejarse en ese territorio, es decir, tratando de ver cuál era su lugar en eso. Y entonces estaba, como nos pasa a todos, en esa época existía fuertemente la cultura rock. Todo jovencito que se preciara, vivía intensamente el hecho de que la cultura rock existiera, que no era solamente escuchar música, no era solamente escuchar bandas de rock, sino también una especie de pequeña construcción moral y personal en relación con las bandas que a uno le gustaban y que no le gustaban, una especie de postulado ético, que te gustara una banda misteriosamente significaba que fueras enemigo de otra y a la vez casi como una especie de cuestión política, ¿no? Completamente política. Digamos, por ejemplo, había una manera de entender la vida que yo veo, por ejemplo, hoy gente que utiliza o que se pone la remera de David Bowie, ¿no? Y entonces, claro, yo a veces sospecho, ¿conocerán de memoria el disco de David Bowie para ponerse la polera? Y a veces uno piensa que no, bueno, cuando éramos jóvenes era terrible eso, es decir, ponerse una polera con una banda era como un escudo, era una especie de declaración de principios. Bueno, y en esa época, cuando de la que estoy hablando, se había empezado a surgir una banda de rock que después se volvería muy famosa en Argentina, que se llamaban Los Redonditos de Ricota. Y entonces en un momento, en un almuerzo familiar, yo había empezado a oír hablar de eso, tenía 15 años, era el momento de empezar a ir a los recitales, que en esa época eran muy peligrosos. Todavía era la época del punk, en donde las cuestiones se resolvían a navajazos. Entonces estaba por empezar a exponerme a esos tajos, ¿no? Y entonces, en un momento le pregunto a mi hermana y al novio de ella en esa época, que también era alguien del teatro underground, del paracultural, bueno, cosas que en la movida de Buenos Aires son muy legendarias. Entonces le pregunto por Los Redonditos de Ricota y me acuerdo hasta hoy la respuesta que me dio, que me dice, bueno, sí, son buenos, son divertidos, no sé qué. Y dice una frase que dice, y además, bueno, tienen una manera de hacer las cosas más parecida a la que tenemos todos nosotros. Me acuerdo que dijo esa frase. Evidentemente ese todos nosotros no me incluía. Incluía a él, a mi hermana, a los que hacían ese tipo de cosas. Entonces yo me animo a preguntarle, ¿qué querés decir? Y entonces me mira y me dice, bueno, no es Soda Stereo. Y yo me quedé así como tratando de entender a qué se refería. Yo no había escuchado tampoco Soda Stereo en esa época, no existía todavía esa rivalidad, pero me acuerdo de la impresión que me dio esa frase, ese límite tajante. Sé que hablar de Soda Stereo en Chile como algo malo puede sonar un poco herético, lo cual me parece bien, también lo era. Pero en ese momento, en boca de este muchacho, que tendría más o menos la edad de ustedes ahora, era como una especie de declaración de orgullo.
efectivamente, Soda Stereo, yo había oído algunas cosas, era la época de esa, que la Ciudad de la Furia, esas canciones, y no entendía por qué era bueno, por qué. Pero sin embargo, alguien me estaba diciendo, no es Soda Stereo, y al mismo tiempo me decía algo parecido a la manera que hacemos las cosas todos nosotros. Bueno, eso generó en mí una curiosidad y un deseo formidables. Es decir, yo me di cuenta de que como hermano menor de un grupo de gente, quería ser como todos ellos, y eso significaba, misteriosamente, no ser Soda Stereo. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el cine? Bueno, lo descubriría muy tarde yo. Muy tarde descubriría de qué manera esa especie de relación con una manera disidente de hacer las cosas iba a significar para mí a lo largo de toda mi vida una especie de aliciente, una especie de camino, algo que me iba a guiar, que me iba a, digamos, a implicar una especie de norte, marcar un camino. Y claramente tenía que ver desde siempre con un gusto, si se quiere, por aquello que está por fuera de los grandes caminos luminosos, de los grandes lugares a donde se celebran las cosas, y más bien siempre por una especie de costado. En algún momento eso se llamó lo marginal y en algún momento eso se llamó lo independiente. Bueno, hoy, tantos años después, veo con cierta perplejidad que esa llama de sentir que aquello que está, digamos, que está por fuera de los mecanismos del dinero y el éxito puede ser deseable, puede ser algo que a un muchacho le den ganas, decir, claro, qué lindo, quiero no estar con el éxito y el dinero, quiero, digamos, si yo pienso en mí ahora mismo, yo ahora sí quiero el éxito y el dinero, pero me parece que ya es demasiado tarde, sobre todo el dinero, el éxito lo puedo renunciar, pero el dinero, bueno, supongo que cualquiera, que el mismo. Pero sí tenía que ver con una especie de voluntad como de rechazo de cierta forma del éxito en donde se intuía de alguna manera la vulgaridad. Mucho tiempo después sí me gustarían los redonditos de ricota y comprobaría que una de sus frases, una de las más celebradas, decía precisamente eso. Salto unos años más a la época cuando yo ya había terminado la escuela, estaba en un año en el trágico annus horribilis en el cual uno no sabe qué hacer, había empezado a estudiar antropología, cualquier cosa. Bueno, ahora también nuevamente me arrepiento, me gustaría ahora mismo estudiar antropología, pero bueno. Y en un momento de la fase siguiente de esta construcción de una personalidad, compré una tarde, me acuerdo, debía ser una tarde de otoño, me acuerdo como si fuera hoy, que fui a leer abajo de un árbol en una plaza del centro de Buenos Aires. Compré una revista que había salido hacía un tiempo y honestamente creo que compré la revista porque me daba la impresión de que no la estaba comprando nadie y me daba culpa. Entonces dije, esta revista que salió, no sé qué, no la debe leer nadie, pobre gente. Entonces fui y la compré. Y la leí. La revista se llamaba El Amante. Y estaba destinada a que no la comprara mucha gente, siempre, y que no todo el mundo tuviese mi actitud piadosa, pero sí a tener una influencia enorme en una generación que iba a ser la mía mucho después. Y entonces cuando empecé a leer la revista El Amante, empecé a descubrir algo muy raro. Fue un poco también como una especie de revelación de mi propia ignorancia, de una ignorancia completa sobre ciertas cosas. Es decir, empecé a leer una revista en la que se hablaba de un montón de cosas que me hicieron descubrir que había todo un mundo del cual yo no sabía nada. Y descubrí que hay pocas cosas tan emocionantes como descubrir,
o para mí, no para todo el mundo, pero descubrir una especie de ignorancia que uno desconoce de uno mismo. Es decir, ¿y esto qué? ¿Y toda esta gente qué? ¿Y todos esta manera de hablar de cine qué? Efectivamente, la revista hablaba de cine de una manera que me resultó muy fascinante. Yo, como todo muchacho que venía de cierta burguesía artística en relación con una serie de cosas, es decir, tenía de alguna manera una especie de lejana tradición de vanguardia familiar, pero después, cuando me gustaba el cine, digamos, era lo que cualquier muchacho que quería parecer... ¿cómo decirlo?, que quería parecer informado, le gustaba. Tenía afiches en mi habitación, pero eran de películas un poco, quiere decir, por ejemplo, no sé, creo que tenía uno del almuerzo desnudo de Cronenberg, porque me parecía muy chic tener una cosa de William Burroughs y de Cronenberg. Después tenía también alguno de Manhattan, de Woody Allen. Digo, películas buenas, pero sí que tenía como una especie de relación con el cine más bien un poco pretenciosa, ¿no? Como para que quería parecer que era un muchacho culto, como se decía en aquella época. Y de pronto vi una revista que parecía tener una especie de línea de opinión extremadamente distinta de la mía. Pero ni siquiera distinta de la mía en el sentido de que les parecían malas las películas que a mí me parecían buenas, ni nada, sino más bien una irreverencia con respecto al cine y a lo que yo leía en las críticas de los diarios. En aquella época salían críticas de diarios. Yo incluso alguna vez había comprado revistas y había una serie de películas que me parecía que tenían que ser buenas. Y de pronto encontré un grupo de gente que de alguna manera tenía la libertad de decir que todas las películas que a mí me parecían buenas, de calidad, elegantes, para pensar, de cinearte, francés, basadas en historias reales, basadas en grandes obras de la literatura, eran una cagada. Y de pronto hablaban bien de comedias que de pronto a mí me gustaban, o de películas de acción que de pronto a mí me gustaban, pero cuando yo hablaba de ella decía, bueno, no, por supuesto, la basada en una historia real y una obra maestra de la literatura 100 veces mejor. Esa de Gerard Depardieu 100 veces mejor que, digamos, Indiana Jones. Y de pronto, decían, yo de pronto leía y decía, no, la basura de Depardieu, y qué interesante lo que hace en Indiana Jones, no sé qué y no sé cuánto. Es decir, una subversión total del gusto. Y yo leí eso. Y en el medio había un montón de nombres que eran planteados como nombres a reverenciar, de los cuales yo no había oído en la vida. Bueno, esos nombres eran muy simples. Sí había oído hablar de Hitchcock, a quienes ellos defendían, pero no de John Ford, no necesariamente de Truffaut, no necesariamente de Godard, no necesariamente de John Ford lo mencioné, o de Jean Renoir, de Lubitsch. ¿Y esos quiénes son? De pronto había un montón de directores buenos que yo no conocía, que no eran Coppola, esos que a mí me parecen, Stanley Kubrick, esos que les parecen buenos en el videoclub, las películas buenas del videoclub. El videoclub era un tipo de cosa que existía en una época donde uno iba y alquilaba las películas. Bueno, como Netflix, pero con cosas y pagando cada vez. Bueno, ahora creo que hay... Bueno, ¿se imaginan lo que estoy diciendo? Netflix, pero te daban unos cosos negros que metías en un aparato. Bueno, iba ahí. Bueno. Y entonces, claro, eso que yo no sabía qué era, se llamaba cinefilia. Eso que yo vi por primera vez en las páginas de una revista se llamaba cinefilia y había tenido su origen algunos años antes, alrededor de 20 o 30 años antes, en otra revista a la cual el amante cándidamente pretendía copiar, que se llamaba Cahiers du Cinéma. Y había dado origen a otra serie de películas que se iba a llamar La Nueva Ola Francesa.
de las cuales yo no tenía idea. Bueno, eventualmente seguí comprando la revista, seguí disfrutando de esa especie de estilo de irreverencia que era como un campo minado, es decir, yo empecé a ir al cine más que nunca, y entonces después compraba la revista con miedo a ver qué pensaban los críticos sobre esas películas que había visto, a ver si había acertado o no, a ver si mi gusto había empezado a acercarse a lo que a esos les... Bueno, a veces sí, a veces no, pero era el miedo era lo atractivo, esa especie de completa independencia de lo que supuestamente era el gusto. Bueno, hasta que finalmente vi Sin Aliento, que era una película de la que hablaban todo el tiempo. Y ahí, como diría Charles Foster Kane, fue el fin de la civilización como la conocíamos. Efectivamente, una película de la cual yo había empezado a entender que se reverenciaba, que era reverenciada como una especie de gran película de arte, El nombre de Godard, a quien yo de alguna manera veía en las... Nadie le daba bola a Godard, estamos hablando de 1994. Godard acababa de filmar en el 90 Nouvelle Vague, Forever Mozart, no sé, o JLG, un periodo rarísimo de Godard. Nadie le daba ni 5 de pelota. Pero de pronto, no sé qué, entonces yo vi Sin Aliento, que de alguna manera decía, bueno, cine difícil. Entonces yo me acuerdo que cuando alquilé nuevamente, en esos lugares donde te daban una cosa negra, Sin Aliento, decía, bueno, a ver si lo entiendo, ¿no? Esa especie de postura que tiene uno, casi reverencial, frente... Y entonces vi, con mucho miedo, metí la cassette en el aparato, y de pronto era rock and roll. Pero rock and roll puro, o sea, Buenos Muchachos era el arro-ro al lado de eso. Me reí de principio a fin, me pareció, bueno, nada, ahí sí. Entonces, ya casi que podría terminar la charla. Porque, de alguna manera, esas dos situaciones habían definido lo que uno podría llamar una manera de ver y de considerar, digamos, como dos influencias. Algo que de alguna manera regiría una forma de hacer y algo que de alguna manera regiría una forma de ver. Y una conciencia que recién iba a adquirir algunos años más tarde, de que esa manera de hacer y esa manera de ver podían ser la misma, podían ir juntas. Es decir, de que ver películas y pensar sobre las películas y al mismo tiempo hacer las películas podía formar parte del mismo juego, que una cosa no implicaba necesariamente la exclusión de la otra. Bueno, mucho tiempo después iba a comprender que era difícil mantener esa coherencia, esa especie de relación entre cómo veía uno las películas, qué películas veía, cómo pensaba el cine y cómo las hacía. Y al mismo tiempo iba a comprender, y sigo comprendiendo, porque efectivamente la cronología no se termina, iba a comprender y sigo comprendiendo que en esa batalla entre cómo mira uno, cómo piensa uno y cómo hace uno las cosas, está el verdadero juego, está la verdadera aventura, está el verdadero desafío de hacer películas. Es decir, una especie de pequeña relación entre lo que a uno le gusta y lo que uno puede hacer. Bueno, ¿y cómo llegar a eso? ¿Cómo establecer? Bueno, al poco tiempo empecé a estudiar cine. Tuve mucha suerte. Cuando yo pensaba que iba a estudiar cine, las personas que me rodeaban, entre ellos ese muchacho que me había dicho, lo de los redonditos y ricota y todo eso, me decían, ¿para qué vas a estudiar cine? Es absurdo, en este país no hay cine, este es el país con el peor cine del mundo. Era verdad. Es absurdo en Argentina, hacer cine en Argentina, ¿qué te van a enseñar? Un montón de mentiras. Y era cierto, yo cuando veía las películas que se hacían en Argentina en esa época, eran efectivamente las peores películas del mundo. Era la época de Subiela,
de las películas malas de Solanas, de Sur de Solanas, es decir, películas donde para mostrar que una pareja alcanzaba el éxtasis sexual, se las mostraba con una alegoría volando por la ciudad en un cajón, en un colchón, como si fuese una propaganda de colchones Suavestar, o donde para mostrar que, para dar cuenta del menemismo, Solana filmaba que las personas caminaban para atrás, una basura incalculable, es decir, una especie de alegoría manipuladora, pretenciosa, horrible, ¿no? Y entonces yo decía, claro, bueno, pero misteriosamente, como no tenía otra cosa que hacer, me metí en una escuela nueva que había salido, finalmente sería la Universidad del Cine, la FUC, que de alguna manera también tuvo tanto que ver con el cine chileno, ¿verdad? Y efectivamente al principio no se entendía bien qué teníamos que hacer. Llegábamos ahí llenos de confusión y de odio. Lo único que sabíamos es que el cine argentino era lamentable y que nuestra función de alguna manera era tratar de cambiarlo. Creo que a todos los estudiantes les pasa lo mismo en todas las órdenes de la vida. En nuestro caso era muy claro eso, en este caso. Es decir, llegábamos a un lugar en el cual no teníamos, prácticamente podría decir, casi ni padres ni abuelos. Abuelos por ahí sí, lo descubriríamos más tarde, pero padres seguro que no. Tal vez algunos tíos medio monstruosos por ahí que sí nos harían la vida más fácil. Pero padres no, es decir, no existía como por ejemplo cuando Bogdanovich filma a John Ford. Bueno, nosotros no teníamos a John Ford, ni a Bogdanovich. Y entonces, de alguna manera, la suerte que tuvimos es que siendo los últimos años de la década del siglo XX, el siglo del cine, todavía existían las últimas ruinas de lo que había sido el cinematógrafo. Concretamente me refiero a la tradición del material virgen y de la película virgen. Bueno, al mismo tiempo que eso pasaba, al mismo tiempo que todavía existía esa idea del cine como una cosa cara, del cine como una cosa que pertenecía a pocos, como una cosa en la cual cada metro de película costaba $10 más o menos. Concretamente, la lata de 16 milímetros de 122 metros costaba, y creo que sigue costando, alrededor de $150. No sé, ahora no están los precios. Pero, y después lo mismo, es decir, cada imagen tenía un costo alto. No existía eso. No existía una cosa que puede filmar y filmar y filmar. No, cada plano. Pero al mismo tiempo se veía venir la relación, digamos, la inmensa novedad tecnológica que iba a democratizar el cine. Es decir, se veía venir eso, de alguna forma, en la manera de editar, en la manera de pensar. Entonces fue la última generación en la cual todavía no existía en la manera de filmar que conocemos ahora, es decir, lo que podríamos llamar cine independiente, o pónganle todos los nombres que quieran, guerrilla, los nombres bélicos que se les ocurran, pero todavía había una cultura particular del cine. Todavía existía una idea que me imagino que fue cambiando y que ahora será más difícil de pensar, que es la idea de que pensar en el cine es pensar en planos, de que filmar es filmar un plano y otra toma del mismo plano y otra toma del mismo plano, acción, corte, es decir, una especie de último zarpazo de lo que podríamos llamar el lenguaje cinematográfico. Bueno, en esa historia a mí me fue dado un maestro, es decir, alguien que me iba en cuerpo y alma a mostrar qué estaba bien y qué estaba mal, muy entre comillas, ¿no? Pero que de alguna manera iba a significar para mí un camino. Esa persona se murió el año pasado y se llamaba Filippelli, Rafael Filippelli. Y era de alguna manera era la encarnación de los valores y del pensamiento de la nueva ola francesa
llegada a una especie de último territorio que era la ciudad de Buenos Aires en el confín de América del Sur. Es decir, alguien que parecía una especie de extraterrestre traído de París en 1960 a Buenos Aires. Y que tenía una particularidad que creo que sería para mí el último ingrediente que me gustaría consignar a la hora de pensar en cómo se construyó mi cabeza. Y es que por primera vez, cuando yo lo vi a él hablando, pero también dando sus clases de dirección, por primera vez vi algo que no había visto nunca, que era una especie de profunda intención y profunda intensidad a la hora de pensar en el arte del cine desde un punto de vista intelectual, es decir, alguien que conocía Cahiers du Cinéma de memoria y que había leído todo y que pensaba en esas cosas, en las cuestiones de la forma, en cuestiones que tienen que ver con cómo filmar, con qué es adecuado filmar y qué no. Es decir, un pensamiento muy fuerte sobre el cine, pero al mismo tiempo un amor enorme por lo que podríamos llamar los fierros, es decir, por la técnica del cine, porque era también alguien que había participado de la industria del cine, cuando el cine, en los años 50, todavía era una cuestión de maquinaria muy fuerte. Bueno, cuando yo estudiaba cine, esas cosas estaban completamente disociadas. Estaban los que hablaban de cine y que enseñaban semiótica del cine, que daban las obras ¿cómo se llama?, de Krakauer, de los grandes teóricos, de Bela Balas, bueno, los intelectuales, y después estaban los profesores de dirección que decían, bueno, sí, bajame 50 kilos de luces, no sé qué, armemos un carrito acá. Bueno, unos eran la negación de los otros. Bueno, yo por primera vez vi a alguien que era lo mismo. Para quien filmar, es decir, la idea de hacer un traveling era una cuestión que tenía que ver con los mismos, con el pensamiento. Bueno, yo en esa época no conocía la frase, tal vez la conocería por boca de él, pero la famosa frase de Godard que dice, un traveling es una cuestión moral. Yo en ese momento no hubiera entendido la frase, viéndolo a él entendería. Dicho de otra manera, como decía Luc Moulet, la moral es una cuestión de travelings. Me gustaría contar una anécdota, creo que ya estamos, ¿no? Mi media hora. Me gustaría contar una anécdota que la conté hace poco a los muchachos que estuvieron aquí en la residencia, y creo que es cuando yo aprendí a hacer cine. Y tiene que ver con esta persona a la que me gustaría, bueno, ya sí, espero estar homenajeando en la charla. Y yo había hecho mi primer corto, era un corto en 16 que se sostenía en un universo medio de borgiano, de Jorge Luis Borges, de compadritos, de principio de siglo, podríamos decir del mundo arrabalero, del mundo de las afueras de Buenos Aires, del principio del tango, algo así, había hecho ese corto en 16. A todo el mundo le parecía que el corto era muy bueno, entonces yo pensaba, bueno, será bueno, qué sé yo. Pero no sabía si era bueno o no, es decir, no sabía por qué era bueno y por qué no. Y entonces en un momento mi maestro, Filippelli, va a ver el corto, entra a la sala a ver el corto. Evidentemente, de todas las personas que estaban ahí, solo me interesaba él. Solo me interesaba lo que me iba a decir él. Yo estaba seguro de que no le iba a gustar, pero no sabía por qué no le iba a gustar. Al mismo tiempo hay que decir que eso es una de las grandes dichas que tiene la vida. Una dicha al mismo tiempo que genera sufrimiento, ¿no? La idea de alguien cuya opinión es capaz de deshacerte y al mismo tiempo es capaz de iluminarte. Bueno, uno podría pensar que eso es una definición del amor. Cuestión que me acerco a Filippelli y me dice... Bueno, me acerco y le digo, bueno, ¿y? Me dice, era alguien que hablaba de esta manera así, me dice. Bueno... claro, uno podría decir que está bien,
viviendo en 1997, vos no tenés por qué saber encuadrar a la gente con sombrero. ¿What? Claro. ¿Hacer qué a la gente con sombrero? No se lo pregunté, pero decía, ¿cómo? ¿A qué te referís con encuadrar? ¿Está el tipo con el sombrero? Jamás había pensado que el encuadre y el elemento de adentro podía tener algún tipo de relación con lo que yo quería hacer. Yo simplemente ponía el tipito adentro y nunca no había pensado en el encuadre, nunca. Bueno, a partir de ese momento me di cuenta de que no sabía nada, de que era todo lo contrario de alguien que podía dirigir películas en ese momento, pero alguien me dijo una frase a partir de la cual podía empezar. Bueno, lo primero, aprender cómo encuadrar a alguien con sombrero puesto y cuál es la diferencia con encuadrar a alguien sin sombrero puesto. Bueno, empezar por ahí. Y después hice películas. Muchas gracias. No sé si está bien la cronología, profes. Pero me pareció importante. Ajá. Puedes abrir una cerveza de nuestro auspiciador. Muchas gracias. Muchas gracias Mariano Ginás, Sí. con su cronología. Sí. Como les habíamos contado al principio, vamos a hacer una ronda de preguntas que vamos a dirigir junto a Úrsula y posteriormente vamos a pasar el micrófono al público y va a haber la oportunidad también de hacerle preguntas a Mariano. Eso. Mariano, te referiste al modo de hacer que deriva del underground con el cual hay una afiliación, más allá del cine. Tu obra está muy ligada a un cierto modo de producir, que parece ser como la puesta en escena o la puesta en práctica de esa idea junto a El Pampero Cine, que es un grupo de cineastas que integra Citarella, Mogillansky y Mendilarzo, que opera como un colectivo o como una cooperativa, una productora, pero que tiene, digamos, una lógica que desafía los modos más convencionales y estándar de producción cinematográfica actual, y donde también me parece que la amistad es un componente muy importante, el afecto. Entonces sería bueno quizá que nos cuentes un poco de eso. Bueno. Y cómo esa mecánica y esa metodología es el reverso, digamos, también de una estética, de un estilo de obras que tienen particularidades también. Sí, bueno, el grupo se llama El Pampero y efectivamente yo hice mi primera película, claro, la cronología sigue ahora con las preguntas. Yo hice mi primera película en el año 2000, la filmé en el año 2000, la edité durante todo el año 2001, que en Argentina fue un año muy difícil por motivos que tuvieron que ver con una gran crisis sociopolítica, que terminó a fin de año con un fuerte, bueno, quien sabe un poco de la historia argentina sabe esos momentos grotescos de 5 presidentes. Y después, 2002, la mostré a la película. Esa película que se llamaba Balnearios. Y esa película tiene también una historia. Y es que yo me acuerdo que la presenté cuando uno termina de hacer... termina la universidad y entonces uno empieza, como supongo hace tanta gente, escribir el primer proyecto, no sé qué y no sé cuánto. Y entonces la mandé a un concurso de una fundación que existía en esa época que se llamaba Fundación Antorchas. Y que daban un premio de $15.000.
$15.000 para mí en ese momento era una fortuna incalculable. Lamentablemente, hoy sigue siendo una fortuna incalculable, pero bueno, no. En ese momento más. Y entonces me acuerdo que gané. Bueno, gané. Mi papá me llamó y me dijo, ganaste, no sé qué, había salido en el diario mi nombre. Bueno, impresionante, digamos, una especie de primer gran... Entonces fui a la Fundación Antorchas un tiempo después y había bueno, no sé, celebramos, había otros directores que habían ganado eso primero, Albertina Carri, que después se volvería una directora muy famosa también, Juan Villegas. Y entonces yo no lo podía creer, digamos. Y entonces una de las cosas que daba la Fundación Antorchas era una asesoría por parte de un muy, muy conocido productor de cine de la época que después seguiría siendo famoso. Y me acuerdo que el productor tuvo su asesoría conmigo y me dice, mira, con estos $15.000 vos lo que tenés que hacer es invertir en una buena carpeta, asesorarte con alguien que te haga hacer una buena carpeta y con eso salís a buscar guita. Yo no lo podía creer el consejo que me estaba dando. Digo, tengo $15.000, me acuerdo, a mí siempre me gustó fumar cigarros y me acuerdo que estaba diciendo, uy, me voy a poder comprar un cigarro caro. Y el tipo me está diciendo que usara $15.000 en una carpeta. O sea, pero yo no puedo, para mí yo puedo filmar la película con eso. No, me dice, no. Me acuerdo del odio que me daba lo que me estaba diciendo y yo decía, ok, bueno, voy a ver el tema de la carpeta. Además yo había hecho una carpeta buenísima para ganar el coso. Tenía que hacer una aún mejor. Bueno, no, pero tenés que hacer un presupuesto bien hecho. Y yo por dentro decía, ok, hago la carpeta, sí, bueno, voy a ver. Y adentro yo pensaba, voy a hacer la película con los $15.000, hijo de puta. Y de ahí hice. Está bien, no sé si todo el mundo cobró lo que... Por ahí no me compré el cigarro, pero hice la película. Bueno. Y entonces... Y le fue bien a la película. Y entonces yo pensé, bueno, inmediatamente vino todo el mundo a decirme, pero que esta película tenés que ponerle más guita, no sé qué. Y yo, no. Si la película fue hecha de una manera contradiciendo ese sentido común de la industria, de ese señor que me había venido a asesorar, entonces sigamos así. ¿Por qué ahora que hice la película con $2 voy a necesitar? No, como de alguna manera me gustó la sensación que me había generado, esa desobediencia al que sabía. Y entonces me acuerdo que pensé, esto puede funcionar. No ya como una cosa, sino el hecho de seguir haciendo así en un territorio en donde todo el mundo lo hace de otra manera, puede funcionar. Es decir, de alguna manera me acordé de aquella frase que se refería a ejemplos de personas a las cuales habían hecho un camino aparte, precisamente a partir de la desobediencia. Es la manera en que trabajamos todos nosotros. Dije, hice lo que en su momento me gustó oír. Bueno, y entonces me propuse. Entonces lo primero que pensé es, claro, eso solo no se puede. Hace falta un grupo. Y en ese sentido, ahí aparece otra cuestión de época que yo no sé hasta qué punto sigue viva hoy. O si sigue viva de otra manera. Que era la cultura rock. Es decir, en aquella época, toda persona de alrededor, entre 15 y 25 años que se preciara quería ser parte de una banda. Formar una banda de rock. Eso era lo que queríamos todos. Y todas. Formar una banda de rock. ¿Y eso para qué? ¿Para que nos fuera bien? No. Diría más bien para que nos fuera mal. Para poder ir, digamos, uno veía a las personas que iban el sábado con su funda a la sala de ensayo, al que iba a tocar. Y que te fuera mal era un poco un descrédito. Bueno, que te fuera bien era un poco un descrédito, quiero decir. Bueno, entonces yo dije, ¿por qué no podemos hacer películas como hacen las bandas de rock todos? Una película que se parezca a una banda de rock en su formato. O sea, que las películas no se hagan así no significa que no se puedan hacer así. Bueno, cuando me encontré con mis compañeros, bueno, algunos eran amigos de siempre y todo eso, yo creo que íntimamente imaginábamos que
que el grupo podía funcionar como una banda de rock independiente. Y que de alguna manera esa particularidad, por ejemplo, el hecho de que funcionáramos en forma cooperativa, sin productores, sin ofender. Quiero decir, sin nadie a quien se le pidiera, a quien se le delegara el poder de... No, de una manera equidistante, digamos, en relación con el poder. Bueno, una serie de decisiones que sería ocioso mencionar acá, podía funcionar como una forma alternativa de hacer películas. Bueno, eso implicaba un compromiso muy grande por parte de todo el mundo. Eso implicaba un compromiso grande por parte nuestra hacia las personas que participaban. Bueno, la dificultad que tienen los mecanismos cooperativos, y eso sería aburrido enumerarlo, supongo que tendrán preguntas. Pero es cierto que vos mencionabas la amistad, y yo diría que es cierto que existe la amistad, pero sobre todo existe una especie de creencia en la voluntad de hacer algo juntos y que ese algo juntos sea más que lo que cada uno hace. Es decir, yo creo que para todos nosotros, en todo caso para mí sí lo es, el grupo es más importante que yo mismo. Me importa más que cómo funciona el grupo y que las películas del grupo tengan que mi propia carrera personal. El grupo es más que yo. Y me parece que hay algo de los grupos de rock que funcionaban así. Es decir, bueno, cuando dejaron de funcionar así, se separaban. Cuando nosotros dejemos de funcionar así, nos vamos a separar. Cuando nuestras películas nos importen más que el funcionamiento grupal, nos separaremos y a la mierda. Pero y eso es lindo, ahí funciona la amistad. Es decir, la amistad es aquello que dos o más personas eligen y que es completamente volátil y cuando se termina y si te he visto no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo lleva Pampero? Empezó en el 2000, Balnearios es del 2002, o sea, es pre-Pampero, y el grupo, digamos, la primera oficina la alquilamos en el 2003, o sea, empezamos el 2002, 22. 2 años los Beatles. 2 veces los Beatles. Yo voy con peores canciones. Una pregunta complicada, te digo al tiro, de productora. Sí. Pienso... ¿De qué vivís? Claro, no, eso lo dejo para la conversación a post. Para el post. Me interesa, claro, me encanta escuchar como una época que parece ser hace mucho tiempo, pero que no fue hace tanto. Y pienso en el escenario actual con multiplataformas, con un montón de películas, con un montón de gente que tiene acceso a hacer películas. Yo también empecé a hacer más o menos cine en el año 2000, que había que pasar las películas a cine para poder ir a un festival. Era muy poco democrático y las películas digitales eran como realmente claro. Entonces, me encantaría tener tu visión en relación a ese como escenario, porque tiene esta suerte de ser muy rockero alternativo, pero de vincularte con el pop y poder asesorar películas que tienen una distancia súper grande quizás a tu esencia, pero tienes esa cosa como de entrega técnica, de poder tener una visión de cine mucho más amplia. Entonces, bueno, pero eso es la cinefilia. Por eso es. En relación a cinefilia, me encantaría tener tu visión de a dónde está el cine y en particular el cine argentino y chileno, que tienen esta como carrera en paralelo que ha tenido ciertos pics. ¿Cómo la ves ahora con esta abundancia de cantidad de películas que uno ni se entera? Propias, digamos, chilenas, que dice, antes había 5 películas que costaban un mundo y ahora hay más películas. Hay que ver si era tan así, ¿no? Hay que ver si existían verdaderamente, uno tenía tanta noción de las películas o si de verdad había igual tantas películas de las cuales uno no se enteraba como ahora, pero uno creía que no. Hay que ver en qué medida sucede eso y uno simplemente es más consciente de las cosas que pasan. Pero lo primero que quiero decir es que para mí que haya muchas películas siempre va a ser bueno. Y dicho de otra manera, que el hecho de que haya pocas películas siempre va a ser malo. Lo otro que pienso es que siempre hubo muchas películas y películas no tan buenas fueron la gran mayoría y que las películas destinadas a quedar siempre fueron las menos, pero nadie sabe cuáles son esas que van a quedar.
no lo sabe, digamos, en general el cine tiende a ser ciego a su presente. Entonces, por las dudas que haya mayor cantidad, porque lo único que falta es que justo las que no se hagan son las que iban a quedar. Pero en relación con lo que vos decís de por qué, cómo es que yo desde un lugar que viene de la under alternativo puedo relacionarme con películas que no lo son. Bueno, yo he comprendido con los años, ya hace 30 años más o menos que estoy metido en el cine y 20 que le dedico mi vida de una manera completamente desaforada, diría, que es prácticamente lo único que hago cada vez más. He comprendido que el cine, en definitiva, más allá de todas las batallas que tenemos entre nosotros, de los tironeos y todo eso, terminó siendo una cosa chica, es decir, una comunidad chica. Y una comunidad que de alguna manera está mucho más unida de lo que parece. Es decir, que entre un director que hace películas de gran industria y todo eso, y un director, hay más coincidencias que con cualquier otro. Entre esos dos que están en la... Bueno, a partir de esa idea de que la preocupación por la imagen, de que la preocupación por el relato, de la preocupación por la forma, de esa especie, la preocupación por la ficción, nos une, bueno, aparece una especie de forma de comunidad que uno tarda en ver. En general, lo primero que uno nota son las diferencias. Pero cuando aparece esa conciencia de comunidad, ya no es el grupo solamente lo que me importa, como decía, sino que empieza a ser el cine. Es decir, el cine, yo que no soy nacionalista, sí soy nacionalista con el cine. Es decir, el cine es mi patria. Y entonces ahí sí me pongo nacionalista y quiero defender y quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para que el cine siga existiendo. Contra los enemigos de siempre, que son básicamente la televisión, el gran enemigo, y no sé, las boludeces de internet, esas cosas. Pero digo, ahí hay una especie de punto en donde no veo una contradicción entre el mundo de las películas grandes y las películas chicas. O veo que esa contradicción es mucho más chica que nunca. Para mí, por ahí sigue siendo grande, pero yo siento que finalmente con cualquiera que está de este lado de las películas, hay una coincidencia mucho mayor que con cualquiera que está del otro lado de las películas. Eso se vuelve muy claro, por ejemplo, cuando uno está en una situación como la que está la Argentina ahora, y con la que va a estar Chile dentro de muy poco, o ya está, que es el odio al cine, ¿no? Eso es una característica que aparece, bueno, en Argentina ahora, como el presidente se le ha dado por una especie de cosa insólita que es armar como una especie de parafernalia de guerra contra el cine. Bueno, eso tiene un aspecto positivo, que es que uno reconoce que esos enemigos con los que se pasó la vida peleándose, ¿entendés? Esos productores, no sé, Musalupi, tu amigo, mi amigo también. Bueno, ¿viste? Pasa eso, tipo cuando los X-Men, cuando Magneto y el profesor pelean juntos, hay un mal mayor. Bueno, uno pasa un poco eso, ¿viste? Ese fue el término PIC de terminación, como los señoritos del cine, que fueron nombrados así. ¿Quiénes dijeron los señoritos del cine? Política de tu país, pues. Bueno, me encanta. No sabía que tenía esa... Perdón. Es fabuloso. No tengo... Ser uno de los señoritos del cine me parece encantador. Que iban a parar los fondos a los señoritos del cine. ¡Qué maravilla! Bueno. Tus X-Men. Señorito, me has dado una buena noticia, lo voy a votar. Así me sigue llamando. Musalupi va a estar invitado en Alga también y vamos a tener la oportunidad de conversar con él. Apasionante. Así vamos a poder ahí... Inolvidable. Estar también en interacción con Musalupi. Cuidado la billetera después, fíjense, o sea, no traigan todos sus ahorros porque después van a faltar. Mariano, una de tus vetas que ha estado muy ligada a tu práctica con el cine es la docencia.
no solamente estudiaste en la Universidad del Cine, sino que también más o menos pronto te convertiste en docente. Y hay muchos cineastas a estas alturas que han desarrollado carreras muy importantes, que fueron tus estudiantes y que lo mencionan mucho. ¿Cómo encaja este quehacer y esta práctica tuya, que además ha sido sistemática durante muchos años, con estas visiones que estamos cada vez comentando? Peor, ¿sabes? Cada vez peor, cada vez... yo creo que si... hoy creo que hay que aprovechar a los profesores cuando están en flor, cuando están en su mejor momento y están dispuestos a darlo todo y a expandir. Y ese momento no dura para siempre. Hay un momento que los docentes empiezan a marchitarse. Yo cuando me di cuenta de que me estaba empezando a marchitar, abandoné. Bueno, sigo dando clases en Cuba y en San Sebastián, en la FUC, no. No, y me di cuenta de que ya no me divertía más, de que ya no me gustaba más, de que, quiero decir, había cambiado mucho la relación entre, quiero decir, en los grandes momentos, todos esos alumnos que vos decís, en general pertenecieron a mis 10 primeros años de dar clase, y bueno, era gente que tenía casi, te diría, la misma edad que yo. Es decir, cuando yo hice la película El amor primera parte con Mitre, Fadel, todo eso, yo tenía, no sé, 25 años y ellos tenían 20. Había 5 años de diferencia entre ellos y yo. Ahora no es lo mismo ponerme a enseñar a personas que son 20 años menores que yo, ¿entendés? O sea, no... Y hay algo de eso a lo cual no sé ya cómo sobreponerme y en donde hay una comunicación que en algún punto se perdió. Y hay una audacia que yo ya no tengo más en relación con eso y que en ese momento tenía. Yo en ese momento podía plantarme frente a los alumnos y las alumnas y decirles, bueno, váyanse todos a la mierda, vagos de mierda, hagan esto, son una manga de cagones, no filman, este plano que trajiste es una mierda. Y yo sabía que eso les iba a cambiar la vida para bien. Hoy no tengo esa misma sensación. No sé si cambiaron ellos, si cambié yo, pero entendés que si yo llego y digo, vayan a filmar, manga de hijos de puta, voy a encontrar caras de orto. Te pueden demandar. Bueno, eso me parece bien, pero digamos, eso me parece lógico. Pero no estoy hablando del woke y todo eso, simplemente que no funciona, ya no lo hago. También en ese momento me podían demandar y no lo hacían. Les gustaba, había algo de esa energía. Y ya ahora, no sé, soy como un viejo que está diciendo, medio un viejo de mierda. Entonces, no, prefiero no hacerlo, ¿viste? No, yo prefiero ahí decir, bueno, qué sé yo. Yo tengo otra pregunta, la última, para después dar paso a, me imagino, las preguntas que tiene el público. Sí. También para saber un poco de este lado que a mí me fascina, que es la asesoría, esta asesoría de guiones, que es mucho más intensa de lo que la gente se imagina, porque una asesoría como que suena que alguien, un técnico que viene, que te mira y que te dice cosas, pero hay una especie de conexión que hablábamos hace un rato y que yo la he vivido mucho y que los productores amamos, como que de repente cuando vemos un proyecto que está en problema, la gran solución es como traer a un asesor que le inyecte oxígeno y corazón también. Entonces hay como un proceso espiritual dentro de las películas que no se puede decir porque es arte, es como muy... nada que ver hablar de eso. Y hay una conexión que hay que tener con los proyectos y con los autores en el proceso creativo para realmente asesorarlos. Sí. Y me encantaría que tú nos pudieras contar, además del trabajo que estás haciendo acá en Alga, que es como un poco más intenso aún, pero ese trip, ese trayecto que tienes con los proyectos, que no son propios, pero que te llegan y te impactan. Bueno, hay algo interesante en lo que preguntás y me parece muy bueno que lo preguntes porque es algo de lo cual en general no se habla. Y el motivo por el cual no se habla es por cuestiones de dinero y de trabajo. Es decir, las asesorías son algunos de las maneras en las cuales nosotros nos ganamos la vida. Y la manera que ha encontrado el mundo del cine, que básicamente lo que hace es tratar de sacarle dinero a quien sea, en lo posible al Estado,
Por esto no lo digan porque después sale mi ley, pero es verdad, digamos, uno trata de obtener dinero de donde sea. Es decir, uno está, por ahí esto no sé si está bien filmarlo, pero es la verdad, digamos, uno está todavía intentando lograr que nos den dinero para algo que no sé si tiene tan claramente su derecho a existir, que es el cine. Para mí sí, para mí es lo más grande del mundo, pero cuando salen a decir, ¿a quién le importa el cine? Bueno, entonces uno está tratando de obtener la mayor cantidad de dinero posible. Y vamos, y ustedes, si están aquí, les sugiero que lo piensen de esa manera, de cómo hacemos para que nos sigan dando dinero. Eso es lo más importante del mundo. Entonces, la manera, y cómo vivir nosotros también, cómo hacer las películas, nada. Si en algún momento todos dicen, bueno, pero ¿por qué estamos dando plata al cine? Y se miran todos entre sí, uno no sabría cómo decir, bueno, pero Chaplin, no sé, Marilyn, ¿no les gusta eso? Bueno, podemos ver las películas de Chaplin. Y bueno, sí. Bueno, una de las maneras que ha encontrado el cine de sobrevivir es una manera rarísima, que es formar nuevos cineastas. Digamos, si hay algo en lo cual el Estado, los secretarios de cultura de las regiones, de las naciones, de los fondos y todo eso les parece muy bien, que es actividades de formación. No sé si se ponen a pensar, bueno, no, ¿por qué? Digamos, si es bueno seguir generando nuevos cineastas cuando ya no saben qué hacer con los que están acá. Bueno, no importa, adelante, vamos con eso. Y entonces es una manera en la que todos nos ganamos un poco la vida. Y en ese sentido, la idea de la asesoría, que estoy de acuerdo con vos, es un trabajo sacro en algún punto, es decir, debería ser una relación de comunión, perdón la cantidad de metáforas católicas, pero una relación de comunión entre un cineasta y otro, una película, bueno, a menudo se convierte en una especie de pequeña industria. Entonces, de pronto, uno tiene que tener cuidado, porque de pronto, imagínate, por ejemplo, yo conozco gente que vive de eso, exclusivamente de eso. Entonces van como un pinball de un lab al otro, de un taller al otro, no sé qué. Y de pronto le tocan 6 proyectos. Bueno, de esos 6 proyectos te parecen atractivos, tenés algo para decir de 2, pero tenés que hablar de los 6. Y entonces la sensación de estar acercándote a un proyecto del cual tenés que hablar y mirarte y decir, uy, ¿a este qué le digo? Es terrible. Bueno. Los que te vinculan, los que te pasan cosas, el impacto como real de lo que te pasa con las películas que... No, lo que pasa es que yo he logrado hacer otra cosa. Yo he logrado poder hablar de cine. Entonces ahí hay una cosa que es interesante. Digo, si yo disfruto este trabajo, es porque la relación con las películas, yo ya ni siquiera pienso, esto me gusta, esto no me gusta. Yo ya pasé a otra cosa, decir, bueno, pues hablemos de cine. Hablemos de cuestiones que tienen que ver con el cine, que es uno de los grandes déficits de las personas que van a los labs. En los labs, a menudo, y eso lo tengo por experiencia propia, porque a veces he ido a algunos trabajando, ¿no? Digo, como, no se habla de cine. No, se habla de este proyecto. Bueno, una de las características que le pasa al cineasta es que se la pasa hablando de cine cuando está en esta época y en cuanto hace una película solamente habla de su película. Bueno, no. ¿Por qué se deja de hablar de cine? Bueno, en los labs, a mi criterio, en las asesorías, lo más importante es volver a hablar de cine, volver a hablar de cosas, en lugar de tener esa idea, digamos, medio clínica y medicinal de decir, sacale esta frase, sacale la otra. No, hablemos de cine, aprovechemos para que la película se relacione con el cine, ¿no? Retorne a su relación con el cine, retorne a su relación con esa especie de cosa que nos interesa a los dos, ese lenguaje que nos interesa a los dos, ese reino que nos interesa a los dos. Bueno, a partir de ahí yo siento que, bueno, a mí me gusta mucho hacer el trabajo. Pero precisamente por sacarlo de esa especie de lugar de poder, de decir, bueno, yo soy el que te dice, cambia esto, cambia lo otro, cambia lo de más allá. No, me parece que es una vinculación de otra forma, de decir, bueno, hablemos. Temiste en un momento por mi respuesta. Tuvo miedo, Úrsula. Vamos a pasar a las preguntas del público. Yeah. Tenemos a nuestro amigo Esteban. ¿De qué vivís? Vamos a pasar aquí a la primera pregunta directamente que levantó la mano.
Mariano, hola. Hola. Pablo, por acá. Te quería, ahí sí, consultar un poco, bueno, por tu experiencia, por lo que has visto, pero un camino diferente al que nos cuentas. Si uno como escritor de guiones quiere hacerse paso en este mundo, digamos, quiere ser escuchado, quiere ser leído, quiere llegar a una plataforma de streaming, por ejemplo, ¿cómo tiene que proceder? No tengo ni la más remota idea. ¿No? O sea, no sé. Era un riesgo. Digamos, te puedo decir mi experiencia. Yo, cuando yo empecé, digamos, yo primero fui estudiante de cine, como todo el mundo, y después fui director, hice mi primera película como director. La escribí yo. Después me junté con mi equipo, con mi grupo, con las personas con las que trabajo. Produje películas de otro, ayudé a que se hicieran películas de otro. Como tengo facilidad para escribir, toda la vida tuve facilidad para escribir, ayudaba a escribir no sé qué. Después hice mi segunda película, que era una película muy grande y que era muy escrita. Le fue muy bien, en términos de lo que le va bien a una película muy lateral. Ayudé a mis amigos a escribir sus películas. En esa época yo no era guionista, nunca había pensado ser guionista. Pero escribía, me dedicaba a escribir, me dedicaba a aprender, a hacer las cosas, no sé qué. Agarraba los guiones y trabajaba juntamente, es decir, sobre todo existía la materia, la voluntad de trabajar, de hacer películas, era eso. ¿De qué vivía? Vivía de otras cosas, no vivía del cine, vivía, o sí, de esto mismo. Entonces, ir a hacer tal cosa, hacer pequeños videos para un museo, lo que hacen los muchachos. Y mientras hacía películas, independientemente de eso. No pretendía vivir del cine, no pretendía que me pagaran por hacer eso que hacía con mis amigos. Lo hacía porque quería y después me pagaban por cosas que no quería hacer. No esperaba que me pagaran por cosas que sí quería hacer. Me parecía muy raro que me pagaran por hacer lo que yo quería. No sé, digamos, era una situación que ni imaginaba. Era como si me pagaran por tomar esta cerveza, de alguna manera. Era otra época. Efectivamente, que te pagaran por hacer una película me parecía inimaginable. Bueno, y después hice mencionaban El Estudiante. Ayudé a mi amigo, que había sido mi alumno, no sé qué, que me trajo la película El Estudiante, no sé qué, y lo ayudé, y entonces en un momento dije, esta película me puede ir bien. Bien de una manera diferente a las otras. Y entonces le dije a un actor con el que yo había trabajado en las películas así truchas que yo hacía, dije, ¿por qué no lo llamás a este? Y ahí por primera vez dije, esto puede pasar, dar un salto hacia algo diferente. Y al mismo tiempo mantener una cosa, pero puede, bueno, ese actor, Lamote, se convirtió después en una gran celebridad y termina ahora haciendo obras de mierda, tipo de Musculoso, no sé qué. Lo cual es el destino que le corresponde a un descerebrado como él. Musculoso que está ahí, bueno, bien, sale Musculoso. Pero después el director me llamó, después, ¿viste? Y dice, bueno, hicimos esta, hagamos otra, esta vez sí, puede haber plata, no sé qué. Y a partir de ahí empecé a ser guionista. Es decir, cuando ya tenía 15 años de hacer películas. Y después seguía haciendo películas igual. No es que dije, bueno, ahora que ya hago películas cobrando, porque me pagaron una vez. Después era ese, después me llamó, no sé. Es un trabajo paralelo, en mi caso, fue un trabajo paralelo al hecho de hacer películas. Es decir, no esperaba a que me pagaran para hacer películas. Las plataformas en esa época no existían. Ahora me llama una plataforma para hacer... La primera vez que me llamó una plataforma especialmente para hacer una película fue hace, no sé, 2 años. Y no me gustó mucho la experiencia. No pagan tan bien, el director no sabés quién es, y se meten un montón de ejecutivos que dicen boludeces. Y seguramente la película que yo escribí para la plataforma sin director va a ser una cagada. Entonces no me parece tan deseable ese territorio. Pero bueno, yo defiendo el territorio de lo independiente, de hacer y de pensar y todo eso.
Digo, para mí las plataformas están sobrevaloradas. ¿Viste? O sea, si lo que te gusta es escribir, escribí, juntate con gente que haga películas, ayudá. No sé, para mí, como dicen los brasileros, o buraco é mais embaixo. O sea, en portugués significa el agujero está más abajo. O sea, el asunto es más hondo. No creo, digamos, no me parece un propósito que vaya a ser tan satisfactorio, ¿entendés? Como soñaría con otra cosa, soñaría con poder hacer películas de un lugar más genuino. Las plataformas... Hola Mariano, muchas gracias por la charla. Quería preguntarte si como asesor y como guionista, ¿cuándo sabes que tu guión o cuando un guión está terminado? O sea, ¿cuándo sabes cuándo parar? Muy buena la pregunta. Depende cuáles sean las características depende de qué guión. Cuando es un guión por encargo, incluidos los guiones que hago con mis amigos y todo eso, pero que alguien contrata, cuando te dejan de romper las bolas. Cuando ya te dejan de decir, bueno, nos tenemos que juntar porque hay que corregir determinada cosa. Es decir, cuando te dejan libre. Es decir, como decir, bueno, ¿cuándo sentís que te tenés que ir de la cárcel? Bueno, cuando te abren la puerta. Esa es la verdad. Eso es lo que pasa con las películas cuando trabajás de guionista. Cuando hago las películas mías, hago otro proceso. En general, digamos, cada vez escribo menos para las películas que yo filmo, porque sé que van a cambiar en el montaje, sé que voy a ir escuchándola, digamos, medio que yo ahora, con las películas que yo dirijo, o que yo pienso, medio que la escritura, el rodaje y la edición van a la vez. Entonces las termino de escribir en la sala de montaje, pero de escribir el texto, ¿no? Las termino de filmar en la sala de montaje, como que todo va junto. Entonces no hay una respuesta única para una cosa y otra. Las películas, las que son por encargo, cuando ellos quieren, y las que hago yo cuando la película se termina, diría. Cuando se termina la película en sí. Después sigo pensando, hay un momento hay que cerrar la mezcla y ahí se terminó. O sea, es muy diferente el proceso entre unas y otras. La experiencia con las películas que yo hago es radicalmente distinta y cada vez más distinta de las películas que yo escribo. ¿No hay más preguntas? Hola, ¿cómo estás? Bien, excelente. ¿Cómo está la chela? No tan chela, no tan enchelada, pero bueno, es el calor de mis palabras que la calienta. Buenísima. Tengo una pregunta sobre los profes más que nada. Tú fuiste profe, ¿cierto? Uh-huh. En ocasiones sigo siéndolo. Ya, excelente. Porque los profes, por ejemplo, para mí han sido como... Igual han habido profes que me han explotado la cabeza, por ejemplo, en los temas en los que yo he estado. Lo decís como algo bueno. Excelente, Ah. sí, algo genial. Así como yo veo a un profe así como que me explota la cabeza, es como bacán. Los profes que tú has tenido, por ejemplo, cuando estudiaste cine, ¿qué es lo que tú sientes o lo que tú has después, siendo profe, implementado? O principalmente lo que tú has sentido de los profes que has tenido. ¿Qué es lo que has sentido que te han, por ejemplo, cambiado la forma de ver, por ejemplo, el cine, por ejemplo, o las cosas que haces hoy en día? Muy simple la respuesta, la tengo clarísima. Un buen profesor es alguien que te da ganas de filmar, un mal profesor es alguien que no te da ganas de filmar, que te quita ganas de filmar. Así con toda claridad te lo digo. Es decir, un buen profesor es alguien que te hace sentir que el cine está cerca. No significa que podés filmar de cualquier manera ni nada, pero que el cine está cerca. Aunque esté lleno de problemas, ya te digo, cuando a mí me hablan de tal que me decía el encuadre, no sé qué, no importa, pero siempre la idea de que filmar es inmediato. Los malos profesores son los que te transmiten su frustración. Que dicen, no, bueno, el que me dijo, no, tenés que hacer la carpeta, eso era un mal profesor.
Es alguien que te genera la sensación, digamos, que te enfrenta a tus dificultades y a tus imposibilidades y no al deseo. No tengo duda con respecto a esa pregunta. Un buen profesor es el que te da ganas, o el que hace que vos descubras tus ganas. El mal profesor es el que te las quita. Supongo que todo el mundo conoce de los dos. Buen final. Muchas gracias, Mariano Llinás. Próxima semana, 28 de septiembre, vamos a estar en Cine Club. El próximo miércoles, 28 de agosto, perdón, me salté un mes. Vamos a estar con Dominga Sotomayor, quien está aquí en la sala también, es parte de la residencia de cine. Y vamos a estar en la masterclass cronológica de ella. Le damos muchas gracias por venir, por habernos acompañado, y los invitamos a disfrutar de una cerveza de nuestro sponsor Cuello Negro. Nos vemos la próxima semana. Gracias.